entonces con las clase número 7, ¿sí? Clase número 7 en esta hermosa tarde. Seguimos avanzando con esta materia de sanidad en Cristo. Vamos a ver el conjunto de la deidad, oiga, aborrece la enfermedad. Grábese esto en la cabeza. El conjunto de la deidad aborrece la enfermedad. Según el testimonio de las Escrituras, todas las cosas buenas y perfectas proceden de Dios. Analicemos algunos textos. Vamos a ver cuáles son esos textos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Cómo vio Dios lo que había hecho? Bueno en gran manera. Yo pregunto, ¿qué de bueno tiene una enfermedad? ¿Qué de bueno tiene un dolor? Ahora, eso está en Génesis 1:31. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso está en Proverbios 10:22. Ahora pregunto yo, ¿produce tristeza y pena en nosotros una enfermedad? Claro que sí, claro que sí. Y en nuestro entorno, en nuestra familia también. Ahora, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pedazo de, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos. Listo por aquí. En los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Mateo 7, 9 y 10. Ahora pregunto yo, ¿en alguna ocasión un hijo suyo le ha pedido un pedazo de arepa y usted sabe que el muchacho de verdad tiene hambre, y usted sale y le da un pedazo de palo y le dice, tome, agarre? O una bosta seca de vaca así aplastadita. Entonces, si usted viera que alguien le hace eso a su hijo, ¿verdad que usted se ha hecho una indignadita? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer figurar ser más buenos que Dios? Entonces, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna dolencia, no hay ningún mal que venga de parte de Dios, señoras y señores. Convenzámonos de eso. Toda buena dádiva, dice el que escribe, que es Santiago 1:17, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mira lo que viene, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es lo que quiere decir Santiago? Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende única y solamente de lo alto, del Dios que no cambia. Es decir, que Dios solamente ha dado en el pasado lo bueno, en el presente da lo bueno y en el futuro solamente dará lo bueno. Ahora, ¿de quién viene lo malo? De un adversario. El término adversario es diablo. ¿Sí? Entonces, ¿de quién viene lo malo? Del diablo. Ahora, ¿por qué Job le achaca lo malo a Dios? Porque Job no sabía lo que decía. Job estaba, el Espíritu Santo no estaba en Job. Job, por causa del padecimiento, como dice un amigo, estaba loco por lo que estaba pasando. Ahora, Dios Padre llama a la enfermedad maldición. Oiga, Dios Padre llama a la enfermedad maldición. Ahora, ¿Dios maldice? No. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Oiga, vendrán sobre ti, no es que Dios las manda, y te alcanzarán, te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor. Deuteronomio 28,
15 al 22. Uno de los significados del término maldición está en contraste con la vida de victoria, de prosperidad y de salud. Las enfermedades, oiga, son parte de la maldición. En consecuencia, está en contra del carácter y de la voluntad de Dios. Ahora, uno de los detalles que yo quiero que usted y yo analicemos es lo siguiente. Nuestro espíritu solamente pudo tener una sola enfermedad. ¿Cuál fue esa? El espíritu suyo y el mío. Fue alcanzado por una sola enfermedad, por una sola maldición. El pecado de la incredulidad. Una vez que yo soy sacado del pecado de la incredulidad, paso a un estado de justicia. Y en ese estado de justicia yo soy sentado en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y soy bendecido con toda bendición espiritual. Por lo tanto, Colosenses 2:10 dice que en Cristo Jesús estamos completos, no necesitamos más nada, espiritualmente hablando. Pero en el área psíquica sí necesitamos todo. Y en el área física también necesitamos todos. ¿Qué necesitamos en el área psíquica? Conocimiento, aceptarlo para caminar en él, movernos en fe. ¿Sí? Entonces, ¿dónde vamos a conseguir el conocimiento? En las Escrituras, estudiando como lo estamos haciendo, teología sistemática. En este caso, el tema es sanidad en Cristo. El tema es desarticular, desarmar ideas las cuales nos habían metido en la cabeza que la maldición que viene de Dios, que la enfermedad que vino viene de Dios, porque Job dijo, de Dios recibiremos el bien y el mal no lo vamos a recibir también. Eso lo dijo Job porque estaba desorientado. Pero Santiago dice que de Dios solamente ha venido lo bueno. Solamente viene lo bueno y solamente en el futuro vendrá lo bueno. Entonces, ¿de quién viene lo malo? Del malo. Del malo. ¿Quién es el malo? El que se rebeló. El que traicionó sus principios y se rebeló en contra de Dios, y él ya está perdido. Y como él está perdido, él quiere que los demás se pierdan también. Y en el caso de los que ya no nos perdemos, y ya él sabe que no nos perdemos, entonces trata de torcernos la vida, de enredarnos la vida, para que la vida de salvación que tenemos no la disfrutemos. Pero Dios dejó acá en la tierra, escúcheme, a un agente para perfeccionar a los santos. A ver quién se recuerda aquí cómo se llama ese agente. El único agente que Dios dejó en la tierra para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero ese agente, único agente, tiene 3 elementos para perfeccionar a la iglesia. ¿Se recuerdan cuáles son esos 3 elementos? 1, suéltelo, la palabra escrita. 2, los dones ministeriales. 3, los dones espirituales. No hay más. Son los únicos 3 elementos que el único agente que Dios dejó para perfeccionar a su iglesia, que es el Espíritu Santo, tiene. Ahora, aquí estamos usando uno de esos elementos. ¿Cuál de esos elementos? La palabra escrita. Para perfeccionar conocimiento. Al perfeccionar conocimiento y alinear nuestro conocimiento en esta verdad, entonces depositar nuestra fe en esas verdades, apropiarnos de la sanidad como un derecho, así como nos pertenece la justicia, la santidad, también nos pertenece la sanidad para el cuerpo. Y no solamente la santidad para el cuerpo, la prosperidad también tiene que ver con lo mismo, pero con medida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las añadiduras que tienen que ver con la prosperidad financiera y económica nos alcanzarán. ¿Sí? Ahora, la enfermedad o ligadura. Vamos a ver esto acá. Dijimos que Dios llama a la enfermedad atadura. La enfermedad también es un tipo de atadura o ligadura. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Sinagoga es el lugar donde se reunían. Día de reposo es el sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad.
esta mujer estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Y luego, ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, es decir, el pastor de la iglesia, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. Y en estos pues venid. Pregunto, ¿la sinagoga la abrían otros días que no fuera el sábado? No, solamente el sábado. Ajá. Mira, este pastor, ¿no le gustaría a usted congregarse con un tipo así? Ajá. A venir y sé sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros. No qué, ya vamos a ver, no qué. Ya va. 31. Ajá, que donde saltó. Ahora sí. No desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Quién lo dice? Lucas 13, 12 y 16 registra el caso. Ahora, mira la obra que Jesús está haciendo en la vida, o que acaba de hacer en la vida de esta mujer, la cual estaba enferma por causa de un demonio. Pregunto yo, ¿Jesús mencionó el demonio, dijo algo del demonio? Dio la orden, se sana, el demonio entendió que lo estaban echando y se fue solito sin que pasara más nada. Ahora, el término ligadura del griego es demos. Tiene que ver con una banda o cadena que sirve para atar. Se dice de una coyunda o correa fuerte, como especie de soga, con la cual se amarra el yugo de los bueyes. Este término también se utiliza para hacer referencia a los grilletes con los cuales se ataba a los presos. Cuando se trata de una enfermedad como ligadura o atadura, bajo el término desmo, se refiere a un fenómeno que te deja desprovisto de toda posibilidad de movimiento, convirtiéndose en un yugo e inutilizando la vida social normal de un individuo, pasando a ser un penitente de la enfermedad. Todo esto está en contraste con el carácter, la voluntad, la vida y el ministerio de Jesús. Él vino a hacer todo lo contrario. En ningún momento Cristo en su ministerio de sanidad clasificó las enfermedades. Él sabía que ninguna procedía de Dios. Si tomamos en cuenta los pasajes que a continuación voy a describir y hacemos una exégesis de cada uno de ellos, podemos notar algo importante. Quienes se acercaban a Jesús eran sanados, ninguno quedaba enfermo. Los que no, lo que nos indica que ninguna enfermedad era procedencia de Dios. Analicemos los pasajes. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Sí?
Y recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, oiga, de ellos. Me llama la atención esta expresión. En la sinagoga de ellos. ¿Por qué el que escribe no dice en la sinagoga de él? ¿O por qué no lo involucra con la sinagoga él? Sino en la sinagoga de ellos. Es decir, execra a Jesús como que la sinagoga perteneciera a él o él a la sinagoga. No sé, para que analicemos eso ahí. Y predicando el evangelio del reino y sanando, oiga, toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí no hay una cantidad específica que diga cuántos eran, sencillamente el que escribe, el que registra, que es Mateo 4:23 al 24, habla de una cantidad, pero a todos los sanó. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, note la expresión, muchos endemoniados, y con la palabra, ¿con qué? Con la palabra, diga conmigo, echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, el elemento que Jesús utilizó para producir la sanidad, ¿qué fue? La palabra. ¿Estamos claros? Usó la palabra, no usó aceite, no usó sal, no usó agua bendita, no usó los rollos de la ley o decir la Biblia, no usó un delantal. Pablo por allá un día lo usó, asunto ese de Pablo. Sin embargo, en el caso de Jesús, que es el gran ejemplo a seguir, usó fue la y sanó a muchos enfermos, endemoniados y de diversas enfermedades. A todos los sanó. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8, 16, 17. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos nuevamente y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todo. Mateo 12:35. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los trajeron a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Esto es Lucas 4:40. Dios Espíritu Santo llama a la enfermedad opresión. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Dónde conseguimos esto? Hechos 10:38. Entonces, en este caso, el conjunto de la deidad se dedicaron a hacer un gran trabajo a sanar a todos los enfermos. ¿Por qué se dedicaron a sanar a todos los enfermos? Porque es parte de su labor, es parte del trabajo conjunto de la deidad, sanar a todos los enfermos. Ahora, ¿qué tal te parece a ti que por un lado Jesús anda enfermando a la gente, o en este caso Dios Padre anda enfermando a la gente, Jesús sanándolo y el Espíritu Santo sanándolo? Esto no sería una locura, no sería un Dios esquizofrénico. Te digo algo, los esquizofrénicos son los que predican esto, no Dios. ¿Sí? Los esquizofrénicos son los que creen que Dios te enfermó
y entonces manda a Rafael a predicar para sanarte. No, está fuera de lugar. La enfermedad también es conocida como, oiga, opresión. Es un término compuesto del griego katadunasteu. Kata, bajo, dunasteu, potentado. Katadunasteus indica ejercer poder y dominio sobre alguien o algo. Es el acto de mantener sometido a alguien en contra de su voluntad. Pregunto yo, cuando usted llega a enfermarse y por alguna circunstancia de ese padecimiento, usted está imposibilitado a levantarse, a mover un pie o a mover una mano, o está imposibilitado a hacer cualquier labor, ¿usted está contento con eso? Voy otra vez. Mira lo que significa katadunasteus. Indica ejercer poder y dominio sobre alguien o algo. Es el acto de mantenerte sometido o de mantener sometido a alguien en contra de su voluntad. Por lo tanto, ninguno que esté enfermo lo hace de su voluntad. Cuando usted por alguna circunstancia está enfermo, usted está incómodo. Bueno, así como está incómodo, que no está acorde, cuando usted peca se siente mal, cuando usted esté enfermo debe sentirse mal también. Y así como usted lucha en contra del pecado, debe luchar en contra de la enfermedad, con todos los hierros posibles. ¿Cómo así? Bueno, si hay un tipo de enfermedad que está viniendo a usted por causa de falta de alimentación, ¿qué hay que hacer? Alimentarse adecuadamente. Y si es por exceso de alimentación, ayunar, compañero o compañera. Si es por exceso de trabajo, deje el afán, Rafaelito. Si es por falta de trabajo, échele pierna, deje la flojera. Sí, correcto. Entonces, así como hablando del pecado, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Bueno, si tu ojo te es ocasión de enfermarte y si tu mano, también debe de hacerlo. Porque el pecado y la enfermedad están en un nivel muy similar. El detalle es que, hablando de el pecado, el de la incredulidad ya nosotros no nos toca más. Los pecados del alma que se manifiestan en el cuerpo, eso sí, contra ellos hay que luchar. Y la enfermedad en nosotros nos puede tocar el alma y el cuerpo solamente. Entonces, así como luchamos contra contra los pecados, en la misma insistencia debemos luchar contra las enfermedades, cualquiera que sea. Y usar las herramientas necesarias para producir o para que se produzca en nosotros esa sanidad o para permanecer en esa sanidad. Porque le digo algo, el estado de santidad que está en nuestro espíritu es algo que lo sostiene Dios. Eso usted no lo puede sostener. Nadie puede sostener la santidad del espíritu. Pero la santidad del alma sí es responsabilidad suya y mía. ¿Alguien puede decir algo? Ajá, la salud suya y la mía también es responsabilidad de nosotros. Entonces, así como luchamos para mantenernos santos, debemos de luchar para mantenernos sanos. No debemos de hacer lo que el cuerpo de nosotros no tolera, no acepta. Ahora, esto es lo que hace la enfermedad. Porque nadie quiere estar enfermo, así como nadie que sea espiritual, que haya nacido de nuevo, quiere estar cometiendo o estar en pecado. Si analizamos las enfermedades en relación con el Espíritu Santo, veremos que están en total contraste con su personalidad y sus obras. Pablo, en la carta a los Romanos, da testimonio de cómo el Espíritu Santo interviene en la vida del creyente, preservando su cuerpo para mantenerlo en perfecta salud. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, el cual mora en vosotros.
Romanos 8:11. Este pasaje siempre es aplicado única y exclusivamente para hacer referencia a la resurrección de los muertos, lo cual es cierto, pero según algunos comentaristas, teólogos y exégetas, este pasaje también puede estar haciendo referencia a la perseveración o preservación, quise decir, del cuerpo mientras estemos en vida en la tierra. Esto nos da pie para entender por qué el Espíritu Santo llama a la enfermedad opresión. Entonces, cuando nosotros estamos bajo cualquier enfermedad, estamos bajo opresión. Diversas enfermedades. Cuando la Biblia hace mención de las diversas enfermedades, no solo se refiere a la clase de enfermedad, sino a los diferentes tipos de géneros. Mateo 4:24, Marcos 1:34, Lucas 4:40. Hay 5 tipos de géneros de enfermedad que afectan al individuo orgánicamente. A continuación las describo. Psicosomática, que de paso le voy diciendo lo siguiente. Un 80% está comprobado por estudios hechos por médicos en hospitales universitarios serios, en los cuales un 80% de todas las enfermedades que están en los diferentes individuos que van a los médicos son psicosomáticas. Solamente tenemos un 15% de enfermedades patológicas. Quiere decir que hay gente más enferma de la psiquis, del alma, que de la realidad real. ¿Sí? Ahora, entre esas psicosomáticas están las espirituales también. Relativas al cuerpo y a la mente, las enfermedades psicosomáticas son conocidas científicamente como trastornos psicosomáticos o psicóticos. ¿Sí? Trastornos psicosomáticos son las enfermedades orgánicas cuyo determinismo y evolución se encuentran sometidos de manera prioritaria a factores de orden psíquico, aunque no aparecen evidencias de la enfermedad mental, son conocidas como la somatización. Las enfermedades psicosomáticas son aquellas originadas y desarrolladas en la mente que se manifiestan en el cuerpo. Estas enfermedades solo pueden ser combatidas por el conocimiento de la palabra, de allí la importancia de meditar en la palabra y no en la enfermedad, para evitar caer en este género o en este tipo de enfermedad. Recuerdo hace varios años, en los inicios de mi vida ministerial, era atacado en el ámbito psicótico. Me daba un pequeño dolor en la parte del pecho y los demonios me decían: tienes soplo en el corazón, tienes soplo en el corazón. Y hubo tiempo que le paré hasta que ya me daba un pequeño dolor aquí debajo del ombligo, me decía: tienes una hernia, tienes una hernia. Y hubo un tiempo que le paré hasta que yo mismo dije: ya, no tengo nada, proclamo la salud en mí. Sí, hubo un tiempo en el cual padecí de hipermetropía. La hipermetropía no es que veía más o veía menos, no, era un dolor en la vista. Eso estuvo en mí creo que como un año, hasta que en fe me levanté en contra de esto y también recibí la sanidad. Sin embargo, usé varios años lentes correctivos, los cuales finalmente los boté. ¿Sí? Ahora, esto no es por enfermedad, es desgaste físico, que es otra cosa. Ahora, eso es en cuanto a la parte de lo psicológico. Ahora, anomalías constitucionales.
anomalías múltiples, alteraciones biológicas de origen congénito o adquirido. Las enfermedades por anomalía son aquellas producidas por una alteración o deterioro de un órgano del cuerpo. Este tipo de enfermedad es sanada a través de la operación de un milagro, como una intervención divina y mediante la ciencia médica, con una intervención quirúrgica. ¿Sí? Enfermedades producidas por agentes infecciosos, parásitos, virus, bacterias. Es decir, en el ámbito de los parásitos, todos nosotros somos atacados constantemente por diferentes tipos de parásitos transmitidos por lo que comemos. Por esa razón, debemos entonces, de vez en cuando y de cuando en vez, desparasitarnos. Yo les voy a recordar a ustedes algo que les acontecía a ustedes cada 6 meses o por lo mínimo una vez al año cuando éramos muchachos. ¿Se recuerdan que nuestras madres siempre nos estaban purgando? ¿Lo estamos haciendo ahorita? No. ¿Qué nos daban esas mayoras? Aceite de ricino. ¿Te recuerdan? ¿Qué es aceite de ricino? Otros le dicen aceite de... hay otro nombre que le dicen. Es el mismo. De castor, creo que. Es el mismo ricino. ¿Qué es el ricino? Tártago. El tártago. Que el tártago como mata es venenosa, pero después de que se cocina y se saque el aceite no, es buenísimo, buenísimo. Otro de los aceites buenísimos para purgar es el de coco, súper bueno. Otro es el llamado aceite de orégano, que es producido con el aceite de coco mismo. Pero todo mundo entonces, o en su gran mayoría, vamos a la farmacia a comprar las... Ajá. Ahora, ¿por qué no seguimos usando la medicina que usaron nuestros ancestros que ha sido tan buena y que no tiene efectos secundarios? Por la flojera y por la facilidad, aparentemente. Sí, a la farmacia comprar y tomarla. Y los efectos secundarios de esas pastillas, eso no le paramos, ¿verdad? Ahora, parásitos, virus y bacterias. Estos tipos de enfermedades sanadas a través de enfermedades sanadas a través de la oración de fe e imposición de manos y mediante la ciencia médica de diferentes espíritus. Son aquellas producidas directamente por un espíritu inmundo, alojándose muchas veces en un órgano del cuerpo. Marcos 9, 17 y 25, Lucas 6, 18, 7, 21, 8, 2, 9, 42, 13, 11 y 12. Hechos 5, 16. Este tipo de enfermedades es combatible por la expulsión del demonio. Al igual que la enfermedad producida por los parásitos son, o nos libramos de ella por la expulsión de los parásito. El detalle es que el parásito entró natural y hay que sacarlo natural. ¿Sí? Ahora, enfermedades psicóticas. La psicosis es un término genérico que designa las enfermedades mentales caracterizadas por una alteración global de la personalidad que subvierte, perturba, trastorna la relación del sujeto con la realidad. Ejemplo de esto, la paranoia, paranoide, paramnesia, mal de Alzheimer, causa de la enfermedad. Si a través de las escrituras está claramente revelado que la voluntad del Padre Celestial es sanar, porque en nuestros días muchos buscan sanidad sin encontrarla. ¿Y cuál es la causa por la cual un gran número de cristianos viven enfermos? En respuesta a esto, hemos conseguido diferentes causas, las cuales vamos a mencionar.
falta de conocimiento, no es falta de fe. El problema dentro de la iglesia y dentro de cada individuo no es falta de fe, es falta de conocimiento para tener donde depositar la fe, porque la fe que tenemos es suficiente para Dios hacerlo todo. ¿Sí? Ahora, Isaías capítulo 5, verso 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nótese que no es fe. Si observas los dos pasajes, hay un denominador común que trajo como resultado consecuencias trágicas. Dicho denominador es la falta de conocimiento, que es de donde muchos de nuestros hermanos y hermanas no quieren salir, quieren seguir burros brutos. Y sus consecuencias son el cautiverio, la destrucción. Estas dos consecuencias traen consigo la enfermedad, el simple hecho de que la iglesia tenga un conocimiento tergiversado, distorsionado y errado acerca de la sanidad concerniente al deseo y a la voluntad de Dios, es una puerta y una posibilidad para vivir enfermo, según Primera de Samuel 3:1, la escasez de la palabra trae como resultado ceguera espiritual y falta de visión para ver y comprender las cosas. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto indica que no hay libertad donde no está la verdad. Donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación es porque no está la palabra. La palabra que viene por inspiración produce la revelación. Oiga, la revelación, iluminación. La iluminación, visión. La visión, el conocimiento. Y el conocimiento es la verdad. Y la verdad te hace libre. Necesitamos ceñirnos con la verdad para recibir sanidad y mantenernos en ella. El ceñirnos se relaciona con salir de la ignorancia, es decir, conocer las realidades de Dios para nuestras vidas. La condición de pecado también influyen para que la enfermedad venga sobre nuestras vidas. Oiga, la condición de pecado, no el estado de condenación, son dos cosas. Cuando hablamos de pecado, hay algo que se conoce como condición de pecado, pero hay algo también que se conoce como estado de condenación. Entonces, aquí es la condición de pecado, ¿sí? La condición de pecado. ¿Será lo mismo la condición de pecado y el estado de condenación? Pregunto. Estado de condenación es una cosa y la condición de pecado, señoras y señores, es otra. Pero no quiero dejar esto mocho como tal. No quiero dejar esto esmochado. Por eso vamos a dejarlo hasta aquí. Ya estamos montados en la minuto número 40, casi para darle corrido a esto y darle el mate final a esta materia que ya estamos terminando, muchachos.